Traten, por favor, de tener los micrófonos apagados, los prenden para preguntarme, para cortarme en cualquier momento, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar un poco de las conjuntivitis en el contexto de las enfermedades o de las principales enfermedades transmitidas por el agua, pero conjuntivitis es una de las cositas que vamos a tratar porque aprovechamos este seminario para hablar un poco de cómo se revisa y cómo se interpreta un ojo rojo, cómo interpretar desde la clínica, no desde la especialidad, un paciente que se presenta con ojo rojo, o por lo menos una introducción a esto. Entonces, para arrancar, ustedes van a ver, y quizás los que ya leyeron, deben haber visto que la conjuntiva está descrita dentro de los anexos oculares. Nosotros cuando hablamos del globo ocular, de las capas del globo ocular, en ningún momento nombramos la conjuntiva. La conjuntiva no forma parte del globo ocular, pero sí es un anexo importante del sistema de la visión, es un anexo importante del globo ocular que tiene fundamentalmente funciones inmunes y de lubricación, de protección, inmunológicas y de protección fundamentalmente. ¿Qué es la conjuntiva? La conjuntiva es una membrana transparente que es muy vascularizada, que recubre toda la superficie anterior del ojo, en realidad no de la totalidad del ojo, ahora vamos a ver bien, fundamentalmente para su defensa, y como les recalqué hace un ratito, es una membrana que es muy vascularizada. Perdón que te interrumpa, pero las diapositivas no están pasando. ¿No? A ver... Porque... Si lo puso en presentación, capaz tenga que poner que se comparta la pantalla entera. ¿Cómo? Que tiene que compartir la pantalla completa para que cuando lo ponga en presentación siga apareciéndonos a nosotros. No solo la ventana del Power, sino pantalla completa. Esperen un poquito. Vamos a cerrar todo y lo abro de vuelta. Esperen un segundito. Esperen. ¿Ahí no la ven? No. A mí no me sale, o sea, me sale que está presentando, pero no veo la pantalla, digamos. Lo mismo digo. ¿Cómo? Que sí que parece que es general eso. Claro. Salió una pantalla que decía que usted estaba presentando, pero no Sí. se veía la pantalla, digamos. A ver, esperen un cachito. ¿Por qué?
No me parece. Pero la semana pasada lo hicimos así. Celeste, lo que usted tiene que hacer es que primero tiene que primero tiene que empezar las diapositivas y después poner compartir pantalla, porque una vez pone el F5, pasa a otra ventana y a usted le queda en la primera ventana principal. F5. ¿Qué me estaba hablando? Si no, vaya pasándola desde ahí, listo. En vez de abrir toda la presentación. Si se alcanza a ver bien. Pero ustedes qué pueden ver ahí. Ahí vemos, digamos que cuando modifica ¿Ven? el PowerPoint, se ven las herramientas esas también. Pero se Sí, puede ver la diapositiva perfectamente. Sí, pero no van a poder ver las animaciones. No creo que puedan ver las animaciones. Cuando usted pone para compartir en el Meet, le da diferentes opciones de compartir una ventana sola, de compartir Sí. solo el Power o todo. Sí, Tampoco funciona así. Cuando pone pantalla completa no se vio. es lo que estábamos intentando. Hoy también andaba re mal con otro profesor el tema de compartir. Vamos a Zoom. ¿Ustedes qué ven ahí? Ahí se ve el PowerPoint. Ahora sí Y me si yo lo paso, no lo ven. A ver, páselo. ¿Lo está pasando? Ahí la pasé, ahí pasé una diapositiva. No. ¿Ustedes siguen con la primera? no se ve. Y si ponen presentación ahí, Está como congelada en la primera. Ujú. Entiendo lo que me dicen. Ahí pero cambió. ¿por qué? Ahí ¿Qué cambió. pasa? Ahí está. Justo había cambiado. Todavía Claro, con cambió, delay. pero no estaba presentando. A ver. Espera. ¿Qué ven ahí? Estamos en la tercera. ¿Pero pasa? No. hay una tercera. ¿Cómo? Está en la tercera clavada. ¿La está intentando pasar? ¿Sí? No, no pasa entonces. Por ahí Bien. ahora. Sí, por A ver, ahí ahora sí. esperemos. Claro. Por ahí viene con delay. Pero va a ser imposible así igual. Yo todavía lo estoy viendo en la tercera igual. Sí, Si no, pruebe compartir la pantalla entera en vez de la aplicación sola, digamos. Sí, pero esperen que ahora dejé de compartir y no sale. A ver. A ver si yo hago así. Claro, ahí, a ver. Estás presentando, pero no me... A ver. ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. Sí, ahí se está viendo así. Ahí está. Nada que ver a lo que hacemos habitualmente, ¿eh? Una vuelta. Bueno, no Capaz se importa. actualizó y ¿por qué tuvimos el mismo problema? Se debe haber actualizado Meet y ahora hay que Sí, hacer un cosas. despelote. Para los que somos viejos, esto es un despelote. Bueno. Estábamos entonces, que vamos a meterle. La conjuntiva entonces es un anexo, eso me habían escuchado, me lo entendieron, por más de que no vieron la diapositiva. Es una membrana que es transparente, pero es muy vascularizada, por lo tanto, cuando se inflama, toda la superficie del ojo se pone, o de la superficie anterior del ojo se pone roja. Tiene que ver esto con la intensa vascularización que tiene para cumplir su función, que son fundamentalmente de defensa, inmunológicas. Si nosotros imaginamos que esto es el párpado superior,
y esto el párpado inferior en un esquema, la conjuntiva es una membrana transparente que tapiza el interior del párpado, hace un rulo en fondo de saco y tapiza la esclera anterior hasta la unión entre la esclera y la córnea. No tapiza la córnea, solamente hasta la unión esclero-corneal. Lo mismo en el párpado inferior. El interior del párpado hace el fondo de saco y tapiza la superficie anterior de la esclera, no de la córnea. Por lo tanto, nosotros tenemos la conjuntiva, ustedes van a ver los esquemas en la bibliografía, sí. Por lo tanto, nosotros vamos a tener conjuntiva por delante de la esclera y por dentro de los párpados y también en el fondo de saco. Pero en lo que tapiza al globo ocular, tenemos que hablar de que cubre solamente la esclera. En condiciones normales, por supuesto, ¿no? Porque hay algunas proliferaciones patológicas que ahora vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos un ojo de frente, el límite hasta donde llega la conjuntiva es ese que les marco. Fíjense que coincide con el límite del iris, que está en la capa media. Ese es el borde o el límite esclerocorneal, la línea de punteada roja. O sea, toda esta superficie de la esclera, esclera nasal, esclera temporal, esclera inferior, que está cubierta por el párpado, esclera superior, si nosotros levantásemos el párpado, todo eso está cubierto por esta membrana transparente, que ustedes, si ven acá, hay algunos vasitos, que son vasos de la conjuntiva. Acá lo que les muestro son fotos de cirugías en donde se ve cómo se está manipulando esta membrana transparente. Vamos a esta foto. Esto es la córnea, y lo blanco que está acá es esclera. Esto es conjuntiva, es como un tapiz, es como una sabanita que tapiza la porción anterior de la esclera. Lo mismo acá, fíjense con una pinza cómo la estamos pellizcando y con una tijerita cómo la estamos abriendo. ¿Sí? ¿Qué me quieren preguntar? Porque había un micrófono prendido. ¿Era para preguntar algo? Sigo. Fíjense también en estas fotos, son fotos magnificadas, ¿no? Pero fíjense cómo con un hisopo, acá estamos haciendo un pliegue de la conjuntiva. ¿Ven que hay como una membranita ahí transparente? Mismo acá, con una pinza estamos pellizcando y estamos haciendo una incisión con las tijeras. Lo que quiero que vean con estas fotos es esta famosa membrana, que es la conjuntiva, que no es parte del globo ocular. Esto es un concepto importante. Es uno de los anexos. Anexo como la glándula lagrimal, anexo como los músculos extraoculares. La conjuntiva es uno de los anexos. Topográficamente, o para algunos, para que nos ubiquemos, sobre todo cuando lean la bibliografía, nosotros le decimos conjuntiva vulvar, la que estaría representada, digamos, por este circulito, esta estrellita, conjuntiva vulvar, a la que tapiza la porción anterior del globo ocular. Se le dice conjuntiva de fondo de saco, a la del fondo de saco, y se le dice conjuntiva tarsal o palpebral a la conjuntiva que tapiza la porción interna de los párpados. Es todo la misma membrana. Cuando hay una conjuntivitis, una inflamación de la conjuntiva, se inflama todo. Es todo parte de lo mismo, pero topográficamente, por ejemplo, cuando ustedes quieren ubicar una lesión, tiene una hemorragia en la conjuntiva vulvar, temporal, por ejemplo, a fines descriptivos y topográficos. Entonces, vulvar, de fondo de saco, y conjuntiva tarsal. ¿Cuál es la importancia del concepto de que la conjuntiva es un anexo? La conjuntiva no participa de la formación de imágenes que hablamos la semana pasada.
no es un lente, no es un lente como la córnea, como el cristalino, no la atraviesa ningún rayo, no participa en el proceso de la visión, por lo tanto, no tiene injerencia en la agudeza visual. Y lo importante de esto es fundamental a la hora de los diagnósticos diferenciales. Cuando ustedes ven, grosero les digo, y ahora lo vamos a ver en detalle, pero cuando ustedes ven un ojo rojo sin compromiso de agudeza visual, probablemente sea algo relacionado con la conjuntiva, a diferencia de un ojo rojo por alguna patología corneal o escleral, más corneal que escleral. Los procesos corneales pueden producir un ojo rojo que sea difícil, sin aparatología, de diferenciar de un ojo rojo conjuntival, pero la agudeza visual va a estar comprometida cuando está la córnea afectada. No así los procesos conjuntivales. Entonces, cuando nosotros hablamos de ojo rojo, que es un síndrome oftalmológico, es más un síndrome clínico. Nosotros, los que hacemos oftalmología, no usamos el término ojo rojo muy... ¿Hay un micrófono prendido? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Chicos, hay un micrófono prendido. Porfa, el que lo tenga prendido, si no va a preguntar nada, lo puede apagar. ¿Ustedes lo escuchan? Manuela, ahí está. Sí. Ahí está, genial, listo. Bueno, fue sin Yo cuando querer, prenden el chicos. micrófono, yo cuando prenden el micrófono pienso que me quieren cortar, que me quieren preguntar algo, por eso paro. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de ojo rojo, estamos haciendo referencia a una inyección vascular, que no necesariamente tiene que ser un proceso inflamatorio, ahora lo vamos a ver, por eso no uso la palabra inflamación. O sea, hay una dilatación vascular cuando hay ojo rojo. Hay distintos tipos de inyección vascular, y esto es re importante a la hora de la semiología. Cuando a ustedes les caiga un paciente a la guardia con un ojo rojo, es importante que tengan estos conceptos para hacer diagnósticos diferenciales. Una inyección... Perdón que le interrumpa una pregunta. ¿Sí? ¿Inyección vascular sería igual un sinónimo de hiperemia vascular que presama? Sí, hiperemia también. Hiperemia también. Entonces, la inyección vascular puede ser superficial, que también la pueden encontrar como conjuntival o periférica, son todos sinónimos. La inyección vascular puede ser profunda, ahora las vamos a ver a cada una de estas. La profunda, que como sinónimos también pueden encontrar ciliar, inyección vascular ciliar, o inyección vascular periquerática, o podemos encontrar una inyección vascular mixta cuando se involucran los dos tipos de hiperemia vascular. Entonces, cuando nosotros vemos una inyección de tipo superficial, ustedes van a ver que la congestión de los vasos, o los vasos que se inflaman, son largos. Y en general, aparecen desde la periferia hacia el centro, como se ve en esta diapositiva, en esta foto. En general no llegan al limbo. Fíjense, limbo le decimos al limbo esclero-corneal, a la unión entre la esclera y córnea. Fíjense cómo hay una congestión más bien periférica, y cuando nos acercamos al limbo esclerocorneal está más claro. Hay espacios más blancos. Esta inyección, este tipo de inyección vascular, es típica de los procesos que tienen un origen en algún anexo, fundamentalmente la conjuntiva, casi exclusivamente la conjuntiva. Y en general, casi todos ellos son procesos banales, que no ponen en riesgo la integridad del globo ocular. Como ven acá, lo que tenemos
en este tipo de inyección, bueno, mejor dicho, acá hay un cuerpo extraño en la córnea, es un cuerpo extraño metálico, esto es un chispazo de los de amoladora que se clavó en la córnea. Esto es el típico ejemplo, los cuerpos extraños o patología corneal es el típico ejemplo de la inyección ciliar o profunda, en la que los vasos son más cortos y fíjense que se llama periquerática también, porque son vasos que rodean pericórnea querática, periquerática. Los vasos que rodean la córnea son los que se inyectan, los que se prenden. Estos vasos que se inflaman no son vasos de anexos oculares, son vasos propios de la pared del globo ocular. Y esto sí obedece a procesos que sí pueden afectar la integridad del globo ocular porque está afectando una de las paredes propias del ojo, en este caso la externa, en su sector anterior, que es la córnea. En general, cuando hay un proceso profundo, vemos inyección de tipo mixta. No vemos, salvo que el cuerpo extraño no sea muy grande, pero en general vemos más tipos de inyecciones vasculares mixtas como este. Fíjense, este paciente tiene el componente periférico de vasos largos que vienen desde de los anexos, que vienen desde la periferia hacia el centro de manera tortuosa, y tenemos la inyección profunda, ciliar, periquerática, y el origen de esto es esto que es un absceso corneal, una infección en la córnea, en el centro de la córnea. Yo no me acuerdo qué tenía este paciente, porque no era por lente de contacto esto. Este paciente era... Una infección, profe. Sí, es una infección, pero no me acuerdo cuál era el origen. Este chico estaba privado de su libertad, era un preso, que yo lo veía una vez por semana, y él había tenido un estado confusional, no sé si por alcohol o por alguna otra sustancia de consumo no legal, y había perdido el conocimiento, y cuando recordó estaba con el ojo así. No sabemos bien qué le pasó, pero evidentemente debe haber habido una solución de continuidad ahí, y se debe haber metido algún bichito. Que tampoco supimos bien qué era, si era un hongo, una bacteria. No anduvo bien el ojo de este chico. Bueno, pero lo que quiero mostrarles con esta foto es la inyección de tipo mixta. ¿Sí? Entonces tenemos la inyección conjuntival, vasos largos desde la periferia hacia el limbo, la inyección ciliar, propia de cuando hay afección del ojo, y la mixta, que es la que frecuentemente es la que más vemos cuando vemos patología de globo ocular. La inyección conjuntival o superficial es la de los anexos oculares, básicamente conjuntiva. Entonces, cuando vean un paciente que tiene el ojo rojo, analicen qué tipo de inyección tiene, de ahora en adelante. ¿Tenés el ojo un poquito irritado? Bueno, fíjate qué tipo de inyección tiene, para saber si hay que darle bolilla o no. Entonces, nosotros en el consultorio, los oftalmólogos tenemos aparatos que magnifican, que iluminan, tenemos como microscopios para ver el ojo, que vemos el ojo así como lo vemos como vieron el ojo del chico preso. O sea, se ve grande, entonces uno puede analizar las lesiones. El médico general se puede manejar bien con una fuente de luz. Hoy en día con el celular hacemos todo, chicos. Antes nosotros yo usé lupa y linterna. Hoy por hoy, cuando no tengo o tengo que analizar algún ojo y no estoy en el consultorio, uso el celu. Saco una foto y la agrando, uso la linterna del celular. Con el celular podemos hacer una buena semiología oftalmológica desde la visión del médico general, ¿no? Por supuesto. Entonces, siempre ilumínense bien, aparecen un montón de cosas cuando están bien iluminados. Siempre un paciente que viene con algún tipo de inyección vascular, anamnesis, por qué viene, se debe tomar la agudeza visual, que se puede hacer en este momento o al final, inspección, ver los párpados, ver la conjuntiva, ver la córnea y la esclera, ver un poquito más adentro, siempre
mirar los detalles. Ustedes con una foto de frente, si el paciente les mantiene el ojo abierto, pueden hacer una foto de este estilo, y con zoom pueden ver, no les digo como vemos nosotros en el consultorio con los aparatos, pero casi. Entonces, acostúmbrense a sacar fotos, si el paciente lo tolera y la foto es buena, con flash. Le digo si el paciente lo tolera porque hay muchas patologías de superficie que generan mucha fotofobia, entonces no se puede. Y analícenlo, por supuesto en vivo, pero analicen la foto en detalle. La semiología oftalmológica también implica observar la motilidad ocular, cómo mueve los ojos ese paciente, y como les dije, la agudeza visual puede ser tomada después de toda la inspección o inmediatamente después del motivo de consulta. Vamos a hablar entonces ahora sí de las conjuntivitis. Entonces, las conjuntivitis son las inflamaciones de este anexo, de esta membrana que tiene funciones inmunológicas fundamentalmente. Hay unas células de la conjuntiva que participan en la formación de lágrima también, o sea, tiene también una implicancia en la humectación, en la lubricación de la superficie del ojo, la conjuntiva, pero fundamentalmente tiene funciones de protección. Entonces, cualquier proceso inflamatorio de la conjuntiva es una conjuntivitis. Hay distintas causas de inflamación de conjuntiva: las infecciosas, bacterianas o virales, las alérgicas, que están re de moda, y las químicas o irritativas. Las irritativas son las típicas de ojo rojo por pantallas, por ojo seco por pantallas, que también se ven mucho hoy por hoy. El motivo de consulta de los pacientes con conjuntivitis siempre es molestia, ardor, picazón, sensación de basurita, te dicen los pacientes, sensación de cuerpo extraño, pero las conjuntivitis no duelen. Eso es un punto importante a la hora también de los diagnósticos diferenciales de los distintos ojos rojos. Las conjuntivitis no duelen, a menos que el paciente sea muy sensible. Hay algunos pacientes que vienen diciéndote me duele, me duele, me duele, y cuando vos sospechás algún proceso conjuntival y le redireccionás un poco el interrogatorio, bueno, no, en general, no es que duele, me pincha, o en realidad es una sensación de basurita muy fuerte, te dicen. Pero sí, yo las veces que he tenido conjuntivitis es sensación de cuerpo extraño, es sensación de arenilla, es sensación de, es molesto, pero no duele. La picazón es más típica de las conjuntivitis alérgicas, ahora lo vamos a ver. Las infecciosas no pican tanto. Las infecciosas son estas que generan la sensación de arenilla y de cuerpo extraño. Entonces, ¿cómo se presenta o cuál es la tríada típica de una conjuntivitis? Es un ojo rojo con una inyección vascular de tipo superficial, con secreción o supuración, no, secreción, vamos a usar la palabra secreción, que es diferente dependiendo del origen. Ahora vamos a ver. Puede ir desde una lágrima espesa hasta una lagaña muy pegajosa, una supuración muy pegajosa, pero la característica fundamental es que los procesos conjuntivales no complicados cursan con agudeza visual conservada. Entonces es importante tomar la agudeza visual de los pacientes que vienen al consultorio por ojo rojo. Bueno, la fisiopatología, hay una agresión conjuntival que puede ser un microorganismo o una pantalla que genera una respuesta inflamatoria, hay vasodilatación, la vasodilatación trae edema y también trae distintos tipos de células inflamatorias dependiendo de la noxa. Entonces, en una conjuntivitis ustedes van a ver una cosa así. Así se ve a ojo sin aparatos, digamos, ¿no? Esto es una foto de celular. Un ojo rojo o un ojo que tiene una hiperemia conjuntival o una hiperemia de tipo superficial, así lo pueden describir.
con vasos que vienen desde la periferia hacia el centro, vasos largos, tortuosos. Fíjense que hay sectores de conjuntiva que no están inflamados. También en la inspección podemos ver cómo se manifiesta el edema de la conjuntiva, que si lo ven acá, hay como una ampolla. ¿La ven? ¿Se alcanza a ver? Hay como una bolsita Sí, de ¿qué conjuntiva. tendrá? Eso se llama, ¿cómo? ¿Tiene pus eso? No, eso tiene líquido de extravasación, tiene edema. Eso es así. Como un saquito. Sí, es la conjuntiva, es la membrana de la que venimos hablando, que produce tanta inflamación, líquido, extravasación, que se produce esto que se llama quemosis. Quemosis conjuntival, o bueno, hay quienes dicen quemosis. A mí siempre me gustó decirle quemosis, pero bueno. La quemosis es el edema de conjuntiva. Típico de los procesos alérgicos. ¿Una conjuntivitis infecciosa puede producir una quemosis conjuntival? Sí, sobre todo las virales, pero esto es típico, pregunta de examen, de una conjuntivitis alérgica. Y son ojos. Bueno, ahora vamos a hablar de las conjuntivitis alérgicas, así que después nos detenemos. Pero bueno, además de la hiperemia de los vasos, también pueden encontrar en una semiología de conjuntivitis una quemosis conjuntival o un edema de conjuntiva, que puede ser localizado o puede ocupar toda la conjuntiva vulvar. Entonces, vamos a hablar de las conjuntivitis infecciosas. Y dentro de las infecciosas vamos a arrancar por las bacterianas. Esto de que son las más frecuentes, hay mucha bibliografía que lo dice. En realidad, las conjuntivitis bacterianas se ven más en el invierno y las virales se ven más en el verano. Pero bueno, y hay algunas diferencias entre una y otras que ahora la vamos a ver, pero sí es importante que sepan cuáles son los agentes etiológicos más comunes, que son los Staphylo aureus y el Streptoneumoniae. Esos son los dos más comunes. El Haemophilus también puede producir conjuntivitis infecciosas. El diagnóstico de una conjuntivitis infecciosa es clínico. Y el tratamiento que hacemos es empírico. Hay algunos casos puntuales en los que mandamos al cultivar la secreción conjuntival cuando una conjuntivitis, por ejemplo, que tiene toda la pinta de ser infecciosa, no remite con la medicación empírica, o cuando se convierten más en crónicas, cuando llevamos 15, 20 días de conjuntivitis y el tratamiento instaurado no mejora. Es rarísimo. Yo en general mando a cultivar 2 o 3 conjuntivitis por año y veo 10 por día. Es rarísimo que una conjuntivitis infecciosa tengamos que cultivarla, pero puede pasar. No lo hacemos de rutina. El diagnóstico es clínico. Y el tratamiento también es empírico. Digamos, los antibióticos que usamos en general nos traen buenos resultados. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Las medidas generales que le encantan a Paltengui, las medidas no farmacológicas para el tratamiento de una conjuntivitis infecciosa, lavado de manos, pensemos en todo lo que hacemos para evitar una infección. No compartir nada que toque la cara, no tocarse los ojos. La vía de contagio es mano-ojo, en general. En las piletas usar antiparras, limpiar las secreciones que se acumulan fundamentalmente a la mañana, después de que el ojo pasó muchas horas cerrado. Fundamental no ocluir un ojo con conjuntiva inflamada, porque hay quienes dicen, no, pero si yo lo tapo contagia menos. Entonces no desparramo bacterias o virus por ahí. No.
tapar el ojo le da calor al proceso inflamatorio y es generar un caldo de cultivo, prácticamente. De la conjuntivitis que se sospecha infecciosas no se ocluyen. Hay algunos procesos corneales que sí se tapan, pero no cuando sospechamos infección. Este tipo de secreción es típica de las conjuntivitis bacterianas. Fíjense, hay mucha supuración, está la hiperemia conjuntival, probablemente este paciente tenga agudeza visual normal. Esto es muy del estáfilo. ¿Qué antibióticos usamos? Fundamentalmente para una conjuntivitis bacteriana, cuando sospechamos bacteriana por este tipo de secreción, o porque tenemos por interrogatorio casos familiares o casos cercanos, por epidemiología, digamos, los antibióticos que usamos son tobramicina, ciprofloxacina, en general en los adultos. Las usamos cada 6 horas a la tobramicina y a la cipro, de manera tópica, o sea, la vía es tópica, cada 6 horas, vía tópica, durante 7 o 10 días. No menos de 7 días para un proceso infeccioso. La mayoría de las conjuntivitis bacterianas mejoran a las 48, 72 horas. Y también el concepto que tienen que tener es que las conjuntivitis bacterianas, de las conjuntivitis en sí, es que son procesos benignos y autolimitados. Si nosotros no tratásemos una conjuntivitis infecciosa, probablemente no. Seguro resuelve. Lo que hacemos con los tratamientos antibióticos es disminuir mucho la molestia de los síntomas. La eritromicina, que se usa de manera tópica cada 4 horas, no cada 6, se utiliza en los niños y en las embarazadas. Entonces, tobra, ciprofloxacina, eritro. Vía tópica siempre, o sea, no tratamos una conjuntivitis con un antibiótico vía oral. O sea, en gotitas, o hay también ungüentos, cremitas, que son re incómodas para el ojo así, que están teniendo ahí. La gota es la mejor. ¿Qué cantidad de gotas? Una. ¿Una? Siempre una. La eritromicina también. A menos, chicos, a menos que no haya entrado, o tengan la duda de que hayan colocado mal la gota. Sí. ¿La eritromicina qué? ¿También cada 6 horas? No, cada 4. Tobra y cipro cada 6, eritro cada 4. Y en caso de alguna alergia a alguno de los fármacos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una alergia a la ciprofloxacina o a la tobramicina, puedes usar eritro. Perfecto. Entonces no hay complicaciones, digamos, si se autolimita. No son procesos banales las conjuntivitis. Las conjuntivitis bacterianas no tienen complicaciones. Las virales, ahora vamos a hablar un poquito, pero no, en general no. Y esos casos que se cultivan, que son esporádicos, que podrían ser por gonococo. No, el gonococo es otra cosa. Las conjuntivitis, sí, eso lo van a ver las conjuntivitis gonocócicas las van a ver en pediatría probablemente. Porque eso sí es una conjuntivitis grave, porque el gonococo tiene la capacidad de perforar la córnea. Es un proceso conjuntival, puede irse inmediatamente hacia intraocular. No lo vamos a poder decir, estudien eso, sí, pero probablemente si se lo toman en pediatría, no creo que nosotros nunca lo tomamos. Entonces esos casos en donde se puede llegar a cultivar podría ser el mismo microorganismo, nada más que tenga resistencia. Claro, o que no estemos invocando, o que no sea bacteriana la conjuntivitis, por ejemplo, ¿no? Hay resistencia bacteriana, es muy poca. En otros países ya la tobramicina y la cipro no se usan quinolonas de cuarta, se usa moxifloxacina, por ejemplo, que es un antibiótico que nosotros usamos de manera tópica para otro tipo de infecciones. Pero nosotros las conjuntivitis, acá en Argentina,
98% de los casos los tratamos con tobramicina y ciprofloxacina en los adultos, eritro en los niños y en las embarazadas. Y en los alérgicos podemos usar eritromicina. Acuérdense siempre cuando hablen de un tratamiento, chicos, fármaco, vía, dosis, que en este caso sería gotas, el intervalo interdosis y cuántos días. Son 5 cosas las que tienen que describir cuando hablan de un tratamiento, cuando instauran un tratamiento antibiótico. Profe, una pregunta. ¿Cada cuánto dijo la eritromicina? Cada 4 Gracias. horas. La pregunta típica de los pacientes es: si me levanto a la noche para ponerme la gota, es un proceso banal. Yo en general les digo que no, que se pongan una gota antes de irse a dormir y a la mañana siguiente se van a levantar con el ojo un poquito inflamado, pero porque estuvieron con el ojo cerrado fundamentalmente, y eso le da calor a la superficie y se inflama un poco. Pero uno se levanta, se limpia las secreciones y sigue con el ritmo normal. Hay quienes indican el tratamiento de una conjuntivitis que se levanten a la noche para continuar con el tratamiento. A mí me parece que no se justifica, pero por la banalidad del proceso. Cuando hablamos de una infección corneal, sí o sí te tenés que despertar. Acá no. Acá no es necesario. Por supuesto que si se levantan a tomar agua, se ponen una gota. Les decimos eso al paciente, ¿no? Yo por lo menos hago eso. Pero no es necesario continuarlo durante la noche, ¿sí? ¿Qué? La bibliografía habla de que las bacterianas suelen ser papilares, eso podríamos... Sí, pero las identificar. papilares, yo eso no se los digo porque eso es del microscopio. Eso es de la lámpara hendidura, que es lo que usamos nosotros. Eso nos permite a nosotros orientarnos un poco más al origen de la etiología de la infección, pero eso se ve con la lámpara hendidura. Ustedes no van a poder ver una papila, salvo que tengan una lupa y tengan mucho ojo clínico. Por eso yo estoy tratando de que ustedes puedan manejar una conjuntivitis con una semiología de médico clínico, no con una semiología de especialista, digamos. Entonces, por ahí salteo algunos temas, algunas características. Vamos a hablar entonces de las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales se pueden dar por el agente más frecuente, que es el adenovirus, el agente más frecuente que produce conjuntivitis virales, ¿no? O también en el contexto de un cuadro viral, como por ejemplo, bueno, ustedes deben haber escuchado que el coronavirus produce conjuntivitis. Las enfermedades de la infancia, las virales de la infancia, bueno, yo no sé si ustedes vieron esto todavía, ustedes están ahora recién empezando, pero la varicela, el sarampión, son enfermedades virales que producen afectación sistémica y que pueden cursar con conjuntivitis. En general, cuando uno tiene una infección viral de vía aérea superior, un rinovirus, o sea, un resfrío, una gripe, son todas patologías que vamos a ir viendo en el transcurso de salud del adulto joven. Sí, salud del adulto joven se ve esto. Si bien hacemos foco en, por ejemplo, el virus de la gripe en el cuadro respiratorio, sepan que cualquier proceso viral puede producir una conjuntivitis. Una faringe inflamada por un virus puede cursar con un proceso conjuntival producido por el mismo virus. Entonces, por adenovirus, que son conjuntivitis puras, como las bacterianas, o también en el contexto de un cuadro de conjuntiva, rinitis, faringitis, otitis, todo junto. O sea, cuando hay más de un órgano involucrado, eso es más viral que bacteriano. La cantidad de la inyección vascular es la misma. Es muy parecida a la de bacterianas y virales, porque es la conjuntiva inflamada reacciona de la misma manera. Sí hay diferencias en la supuración, en general son mucho más supurativas las bacterianas. Las virales pueden no tener lagaña, que se le dice comúnmente, incluso pueden tener solamente un poco de lagrimeo. No necesariamente el ojo amanece pegado con una conjuntivitis viral. Puede hacerlo, depende de la cantidad de inflamación. La supuración tiene que ver con la intensidad de la inflamación. Así como el coronavirus le ha pegado a distintos pacientes de distinta manera, una conjuntivitis viral
el mismo agente puede inflamar más la conjuntiva de uno que de otro. Y en un caso puede ser más inflamatoria y más supurativa y en el otro no tanto. Pero las bacterianas, esta es otra diferencia, las bacterianas en general son supurativas. Son de una secreción bastante amarillenta, verdosa. En general los pacientes no vienen así a vernos, ¿no? Porque ya se limpiaron pero te lo describen o se sacan una foto y te muestran cómo amanecieron. En general la secreción se ve en la primera hora de la mañana. Algo característico de las conjuntivitis virales por adenovirus es la adenopatía regional que está delante de la oreja. Es preauricular. Algo que no les dije, chicos, las conjuntivitis son bilaterales, siempre, pero pueden ser asimétricas. Puede ser un ojo más que otro, pero el proceso es bilateral. Cuando tratamos una conjuntivitis, tratamos los dos ojos, siempre. Sobre todo cuando sospechamos una conjuntivitis infecciosa. Una conjuntivitis infecciosa siempre se tratan los dos ojos. Las conjuntivitis virales característicamente son asimétricas. En general empieza con un proceso conjuntival un ojo y a los días aparece el otro. Pero es bilateral. Perdón, profe. ¿Sí? ¿Dijo que son simétricas o asimétricas las virales? Las virales son asimétricas. Siempre es un ojo y en general el ojo que arranca es el que puede tener el ganglio periauricular. No todas tienen el ganglio periauricular, pero si ustedes van a palpar delante de la oreja y encuentran la adenopatía regional, eso es viral hasta que se demuestre lo contrario. Eso es una conjuntivitis viral. Muchas veces no se palpa, pero cuando ustedes intentan palpar, el paciente le duele. Pueden no sentir el ganglio inflamado, pero sí le apretan delante del pabellón auricular y los pacientes sienten el dolor. Vayan a buscar eso porque también los puede ayudar a hacer el diagnóstico, la adenopatía preauricular. Y por supuesto que si el proceso viral es general, también nos ayuda al diagnóstico diferencial. Sí, ¿me van a preguntar algo? Yo leí hoy que en queratoconjuntivitis epidémica, que era causada por adenovirus 8 y 19, podía dar lugar a cicatrización y simple farón. Eso es bueno, pará, porque no llegamos a eso. Estamos hablando todavía de un proceso no complicado. Ok. Está bien. Pero esa queratoconjuntivitis, cuando hablamos de queratoconjuntivitis, o sea, no es un proceso conjuntival puro. El adenovirus produce conjuntivitis y hay algunos tipos de adenovirus que además producen una queratitis. La queratitis es la inflamación de la córnea. Una queratoconjuntivitis es un proceso que por compromiso de córnea, ¿qué va a pasar? Sí, te da una conjuntivitis. No. Por compromiso afectar la agudeza visual. Afectar la agudeza visual, claro. Porque tenemos la córnea afectada. Son raras igual las queratoconjuntivitis. Antes se veían más. Como que hace 20 años quizás se veían más. Ahora no tanto. Es como que los virus van mutando, entonces van apareciendo distintos. Es como que los virus, escúchenme a mí, los virus van mutando, entonces van produciendo otro tipo de síntomas. Y no les miento, hace 20 años el adenovirus producía queratoconjuntivitis y con todas las complicaciones en los párpados, que es esto que mencionamos, el simblefaron, por ejemplo, igual son complicaciones rarísimas. Es muy raro que una conjuntivitis se complique. Hay algunas bibliografías que hablan de que el componente corneal de una conjuntivitis viral, o sea, la queratitis por adenovirus, hay quienes lo consideran una complicación de la conjuntivitis, pero la realidad es que es una característica de la historia natural de la enfermedad de algunas conjuntivitis producidas por algunos tipos de adenovirus que yo, no les miento, hace rato, años, les diría que no veo. En general son conjuntivitis, son inflamaciones de conjuntiva y ya. No suele haber conjuntivitis, compromiso corneal. Pero sepan que la queratoconjuntivitis epidémica es, como su nombre lo indica, una patología que afecta córnea, conjuntiva, y es epidémica, bueno, como todas o la mayoría de las infecciones virales.
Como la inmensa mayoría de las patologías virales son autolimitadas, están durando alrededor de una semana, antes duraban más, antes duraban 15 días o 20 las conjuntivitis virales, no con la intensidad, no tan intensas durante esos 15 o 20 días. Ahora duran menos. Y no hay medicación tópica antiviral para esto. Nosotros, a los pacientes que les sospechamos una conjuntivitis viral, si le damos medicación, le damos algún antiinflamatorio de tipo corticoide, que son los que están nombrados ahí. Prednisolona, yo se los puse ahí en la diapositiva de los más fuertes al más débil de los corticoides. Los corticoides más fuertes, como la prednisolona, no se usan tanto para los procesos conjuntivales, ahora, actualmente, antes se usaban, pero porque eran mucho más inflamatorias la conjuntivitis, pero se puede usar. El tema es que los corticoides, en algunos pacientes, pueden subir la presión ocular. Entonces, nosotros damos corticoides tópicos en las conjuntivitis virales cuando el paciente realmente lo necesita. Si tiene un proceso conjuntival que no le molesta tanto, medidas no farmacológicas, algún paño frío, no taparte el ojo y no mucho más. Esto se autolimita. Acá no tiene sentido que usemos antibióticos, ¿eh? Entonces, prednisolona, dexametasona, loteprednol y fluorometolona, que son los más suaves, de manera tópica, o sea, en gotas. En general, para una conjuntivitis, con que los usemos cada 6 o cada 8 horas está bien. Cada 6 o cada 8 horas. Pero tengan en cuenta que cuando usamos corticoides tópicos, estamos usándolos para o de manera sintomática. O sea, nosotros no estamos tratando de matar el virus. Estamos tratando de aflojarle la inflamación al paciente para que no esté tan molesto. Entonces, no es necesario usarlo 7 a 10 días como un proceso bacteriano en el que nosotros tenemos que cortar la replicación bacteriana. Acá los usamos de manera sintomática. Si el paciente le damos una dexametasona tópica y a las 24 horas ya notó que está mejor, podemos suspendérselo o podemos bajarle la intensidad o la frecuencia de la medicación que estamos usando. Y acá estamos usando Perdón, Celeste, tengo una pregunta. estamos usando medicación de manera sintomática, así que ¿También es una gota? siempre Una es una sola. gota, chicos. Siempre es una gota. Gracias. En el chat, Discúlpenme un segundito, chicos. Discúlpenme un segundito. No, no, no. Sí. Perdonen, chicos, pero me estaban llamando y era importante. Bueno, en el chat preguntaron hace un ratito decime, yo no lo veo acá. si el uso de té negro es totalmente un mito o tiene algún efecto. No, no, no. Las medidas, no, el té negro no tiene ningún efecto antiséptico ni antiinflamatorio. Lo que se usa del té negro es el frío, té frío, pero en realidad lo que hace bien en las conjuntivitis es el frío, o como cualquier medida antiinflamatoria. Ponerse un poco de frío, un paño frío, agua fría, lavarse con agua fría, con solución fisiológica fría, sirve. Sobre todo para estas, para las virales que no tenemos antibióticos. Profe, ¿Sí? y una dexa en el glúteo, por ejemplo, cuando, sirve. cuando es muy elevada la inflamación, ¿se puede? Sí, 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 de hecho lo usamos, pero tiene que estar justificado porque estamos haciendo una inyección intramuscular, un paciente hipertenso, yo por ejemplo no se lo daría, un paciente diabético no se lo daría,
Bueno, hay que tener algunos cuidados. No para una conjuntivitis bacteriana, ¿eh? Para una conjuntivitis viral, con un compromiso, con un edema de párpados, que no te pueden abrir el ojo, yo los he usado. Pero la realidad es, como les digo, las conjuntivitis virales hoy por hoy no traen tanto no vienen tan inflamatorias. Una Entonces, pregunta. no suele ser necesario, pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Igual ustedes, a ver, si les preguntamos el tratamiento de una conjuntivitis viral, metemos todas las medidas no farmacológicas, no se olviden de lo no farmacológico, por favor, y de manera sintomática pueden mencionar los corticoides. Pero no me digan, conjuntivitis viral de dexametasona cada 6 horas. No, está mal. Medidas no farmacológicas son fundamentales en las conjuntivitis virales. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo. Si nosotros confundiéramos un proceso inflamatorio viral y en realidad fuera bacterial, Es muy común. Ajá, y Es muy medicáramos con corticoides, ¿lo perjudicaríamos al paciente? No, pero ¿por qué no? Al contrario, probablemente mejore, porque le estás dando un antiinflamatorio. Y las conjuntivitis bacterianas se autolimitan. Pero cuando vos le das un antibiótico, las bacterianas responden enseguida. Ahora, acá viene lo importante. En el mercado, nosotros tenemos las gotitas que vienen con la tobra y la dexametasona juntas, por ejemplo. O la ciprofloxacina con dexametasona juntas. Entonces, si no están seguros, que a veces nos pasa a nosotros en el consultorio, a veces es difícil hacer diagnóstico diferencial, usamos la combinación de tobramicina y dexametasona juntos. Indicamos la combinación, que también viene en colirio tópico, ¿no? Entonces, si ustedes no saben si es bacteriano o viral, pero sí saben que es infeccioso, pueden hacer la combinación. Tobramicina y dexametasona en colirio, que se usa dependiendo de se utiliza con el intervalo interdosis del antibiótico. O sea, si usamos tobra y cipro, la usamos cada 6 horas. ¿Sí? La eritro no viene en combinación, viene sola, pura. Justamente de la eritro, que viene también en pomada, puede ser. Sí, todos vienen en pomada. Y Pero es es re en ese cómodo para una caso, conjuntivitis poner pomada. sí, y en ese caso, en vez de una gota, que es la dosis, ¿cuál sería la dosis? Lo mismo. Lo mismo, porque ustedes tienen que respetar la farmacocinética de la vida media del antibiótico. Es igual. Y en el chat preguntaron si se podría utilizar solución fisiológica en caso de no contar con las gotas para higienizar el ojo. Y que respóndanse ustedes mismos. ¿Pueden usar solución fisiológica? ¿Qué les parece? Y sí. Seguramente Sí, sí, pero sí. sí. Como poder pueden. Claro, como poder pueden, chicos, no es lo mismo. Pero como poder, claro que pueden. La solución fisiológica, y muchas veces yo les digo también, el agua, si es agua filtrada o agua mineral, fresca, fría, alivia mucho los síntomas de conjuntivitis. No es lo mismo en una conjuntivitis bacteriana que un antibiótico tópico, pero mal no le va a hacer. Es agua estéril. Es una solución fisiológica, sí. Como poder se puede, no es lo mismo. Yo tengo una pregunta también con respecto al colirio de tobra más dexa. ¿También es una gota o son 3 gotas? Siempre es una gota, chicos, siempre. Okay. Siempre es una gota. El gotero está preparado con los micromililitros, no sé, microlitros creo que son, no sé bien. Está preparado para la cantidad que la conjuntiva puede absorber. Siempre es una gota, ¿eh? Y después, cuando hablamos de corticoides tópicos para las conjuntivitis virales, si bien la damos para alivio sintomático, ¿habría un plazo máximo de uso? No, a ver, todo depende de la duración. A ver, los corticoides, chicos, si no producen complicaciones, se pueden usar de por vida. Nosotros, en los pacientes que tienen algún proceso inflamatorio, no los usamos de por vida por las complicaciones que traen. Los corticoides son de los fármacos más maravillosos que existen, pero son de los que más complicaciones traen. Entonces, cuando nosotros damos un corticoide, tenemos que darlo y controlarlo.
yo si a un paciente por una conjuntivitis viral, en general un paciente con conjuntivitis viral, si está muy inflamado, le doy una indicación y lo cito para control. Y si yo veo que la inflamación se dio, se lo suspendo, se lo bajo y le tomo la presión si se puede. Porque es la complicación. Y si es un paciente que necesita sí o sí el corticoide, pero es un diabético que no está bien compensado o es un hipertenso, le tomo la presión y anda a ver tu diabetólogo porque nosotros al corticoide lo necesitamos. Pero la realidad es que siempre también la decisión, chicos, es costo-beneficio. Las conjuntivitis se autolimitan y hay pacientes en los que un diabético, que puede ser una bomba de tiempo, si le damos un corticoide tópico, le podemos descompensar una diabetes. Es raro, pero se puede descompensar una diabetes por una medicación corticoide tópica. ¿Qué pasa? La conjuntiva es muy vascularizada, la conjuntiva absorbe y eso pasa a vía general. No se queda solamente en la conjuntiva. Entonces el corticoide que indicamos pasa a vía general. Hay algunos pacientes que les produce taquicardia. Entonces, ¿cuánto? Dependiendo de cómo evolucione. Si el paciente en 48 horas se siente mejor, se lo suspendo o se lo bajo. Si el paciente cumple los 7 días, no tiene complicaciones, se lo mantengo. Depende, no tiene un periodo máximo para responderte hasta que el paciente remitan los síntomas, se da el cuadro o se sienta mejor. Cuanto menos, mejor. En líneas generales. Y habló también de la citación. Le damos el tratamiento y ¿a ¿De qué? tiempo de la citación? Desde hace 48 a 72 horas. Dependiendo, ¿no? Yo al 95% de los pacientes con conjuntivitis no los cito de vuelta. Porque andan bien. Pero si es un paciente que tiene un proceso conjuntival muy molesto, o no me cierra, hay algo que no me gusta, o está muy inflamado. Yo he visto pacientes con conjuntivitis que no pueden abrir el ojo de lo inflamado que lo tienen. Tiene un edema de párpados que está tan comprometida la conjuntivitis tarsal que no pueden abrir el ojo. Esos pacientes sí, los cito. No solamente, yo sé que no le va a producir nada más que un proceso de una inflamación de la conjuntiva, no le va a producir nada en la agudeza visual. No hay riesgo de visión ni de globo ocular. Pero lo cito también por una cuestión de contención. Al paciente está muy molesto, 48, 72 horas como para que haga un poco de efecto la medicación y ver cómo va. 48, 72 horas es suficiente. Se lo puede recibir. Sí, colocamos prednisona. Ay, te me fuiste. Si colocamos prednisolona, ¿te entendí? Sí, Hola. te escucho. Y se produce lo de el aumento de la presión, pues claramente que otra cosa se hace en ese caso. Se suspende la medicación y dependiendo de a cuánto haya subido la presión, se medica con fármacos antiglaucomatosos o no. En general, no es necesario. Se suspende la medicación. Okay, gracias. ¿Seguimos? En el mercado tenemos combinación de antibióticos y corticoides de Tobra y Dexa, Cipro y Dexa, y Tobra y Loteprednol. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. En el mercado tenemos tobramicina Sí. más dexametasona, Sí. ciprofloxacina más dexametasona y tobramicina más loteprednol, cuando queremos dar un corticoide más suavecito. Que se puede usar, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión ocular. El loteprednol no sube la presión ocular como la suben la dexametasona y la prednisolona. Todas cada 6 horas. Uh-huh. Respetando el antibiótico. La vida media del antibiótico. Cada 6 horas, Tobra y Cipro. Bueno. Así se van las conjuntivitis. Esto es una conjuntivitis. Sí. Díganme. Yo sí, digamos, voy a buscar estos medicamentos. ¿Puedo ver por qué que produce sube la presión intraocular? ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Claro, yo que después quiero leer a ver por qué sube la presión intraocular con esos corticoides.
No entiendo qué me querés preguntar, perdón. ¿Qué querés leer? Es una de las complicaciones de, de los corticoides, la suba de la presión ocular. No es normal. Claro. Claro, listo, gracias. Una de las complicaciones de los corticoides, que no necesariamente tiene que ser corticoide vía tópica, ¿eh? Si ustedes hacen una dexa intramuscular o de un paciente que está tomando prednisolona vía oral, por ejemplo, porque tiene, qué sé yo, algún proceso reumatológico, cada tanto hay que tomar la presión ocular puede subir, es uno de los efectos adversos de los corticoides, tópicos o generales. Bueno, acá tienen las medidas no farmacológicas de las conjuntivitis virales, que son prácticamente las mismas del coronavirus y las mismas que para una conjuntivitis bacteriana. Fíjense esto que les hablaba hoy de la asimetría. En este paciente el tratamiento va en los dos ojos, por más de que el ojo derecho del paciente no pareciera tener un proceso conjuntival. Vamos a hablar un poquito de las conjuntivitis alérgicas, que hay varios tipos de conjuntivitis alérgicas. Las que se ven, o por lo menos las que yo veo más en el consultorio, son las que tienen que ver con los cambios de estación. Ahora se está viendo bastante, aunque las personas que tienen algún tipo de atopía, los asmáticos o los pacientes que tienen dermatitis atópicas, las pueden tener todo el año. O sea, las conjuntivitis alérgicas son estacionales, son permanentes, atópicas o las conjuntivitis de contacto. Pueden ser agudas o crónicas, esto depende del agente alergénico. Fíjense que les remarqué la picazón porque el paciente se queja de lo que les pica el ojo, se quieren arrancar el ojo de lo que les pica y son pacientes que se rascan así, pero se apretan el ojo de una manera que llama la atención y con eso solo ustedes pueden hacer diagnóstico. Una conjuntivitis bacteriana no genera eso, una conjuntivitis viral tampoco, no generan picazón. Los pacientes que tienen una conjuntivitis alérgica en general les pica mucho, puede generar ardor, y otra característica que nos orienta bastante a lo alérgico es la epífora, ahí faltó el acento, epífora o lagrimeo. Epífora es el término médico que usamos para hablar de lagrimeo. Las conjuntivitis alérgicas hacen llorar, lagrimean, lagrimean, lagrimean. No, acá no hay supuración, digamos, verdosa, amarillenta. Acá no hay polimorfonucleares. Acá no hay pus, hablando mal y pronto. Profe, ¿también son bilaterales esas conjuntivitis? Y depende. Una conjuntivitis estacional probablemente sí, una conjuntivitis de contacto probablemente no. Depende de la gente, ¿no? En general son bilaterales. Sí, el alérgico se le inflama, tienen conjuntivitis bilaterales, pero porque en general el agente alergénico o el polen, o sea, suelen estar en el aire, entonces es como que sí. Pero las alergias de contacto, o porque algo entró y le generó un poquito de alergia, genera la reacción en donde tocó, digamos. Pero la inmensa mayoría de las alérgicas que consultan por estadística se ven de manera bilateral. Y como les pongo ahí también, las conjuntivitis, así como una conjuntivitis viral puede estar en el contexto de un cuadro virósico general, puede ser uno más, las conjuntivitis alérgicas también. Las conjuntivitis alérgicas pueden ser conjuntivitis alérgicas puras o lo que solemos ver en primavera, que vemos paciente con conjuntivitis, con rinitis, afónico, tiene todo el componente de vía aérea superior, le pica como que le pica dentro del oído, o son pacientes que hacen ruido con la garganta porque tanto tiempo aclarando la voz, como tratando de rascarse el paladar. Hay pacientes que se rascan así el paladar, eso es típico de los alérgicos. Entonces un paciente que viene con algo de eso y lagrimeo y picazón tiene una conjuntivitis alérgica. Estas conjuntivitis no contagian. Acá no necesitamos las medidas de contacto, separar toallas y demás, pero sí sirve las medidas frías, el agua fría, la solución fisiológica,
cuando hay un componente palpebral, algún hielo envuelto, el frío les alivia mucho a estos pacientes. Bueno, esto es una conjuntivitis de contacto. Fíjense que si bien acá no ven vasos, tiene mucha quemosis este paciente. ¿Ven lo levantada que está la conjuntiva, que incluso como que quiere tapar la córnea? La quemosis conjuntival es típico se ve fundamentalmente en las conjuntivitis alérgicas. Esto es típico. El paciente que viene con el ojo como rosadito, que tiene componente de piel, de párpado, como un eczema palpebral, que si le preguntás seguro le pica, o se levanta estornudando. Digamos, en general se dan en contextos de alergia general. Busquen, pregunten por la picazón porque es lo distintivo. Estas son conjuntivitis papilares, cuando nosotros las vemos en el microscopio son muy fáciles, bueno, no tan fáciles, pero son bastante características. Pero es algo que para el médico clínico es muy difícil. Entonces, las características típicas, o lo que ustedes tienen que buscar es el síntoma, estos signos palpebrales, preguntar, che, ¿sos alérgico? Ah, sí, a mí en primavera, sí, tengo asma. No te dicen, algunos te dicen, no, tengo asma. Ah, bueno. A veces el interrogatorio es lo que nos termina definiendo la etiología de la conjuntivitis. Este también, fíjense, este chico, si bien no tiene, fíjense, primero, la congestión vascular, fíjense el edema del párpado, ven que tiene como una bolsa acá abajo. Esto también es típico de las conjuntivitis alérgicas. Fíjense que no tiene pegoteo, o sea, no tiene supuración, pero sí tiene como las pestañas húmedas. ¿Vieron? Que como que tiene cúmulo, como que las pestañas se le han unido unas con otras, están todas mojadas como si se hubiese lavado la cara. Esto es por la intensa epífora, el lagrimeo permanente que les genera como un exceso de humectación en las pestañas. Otro una proceso pregunta. bacteriano. Sí. ¿Cómo se llama el signo ese que tiene acá abajo de los ojos, como esas bolsas que dijiste? ¿Tiene algún nombre o...? No, yo le digo edema, no sé. A ver qué leíste. Capaz que no me acuerdo. No, lo que acabas de decir vos, que tiene como la parte de las ojeras como hinchadas. Sí, no. Creo que fue cuando usted dijo eczema palpebral. Edema palpebral. Ah, listo. Edema palpebral. Edema es inflamación, ¿no? Eso lo tienen, ese concepto lo tienen, ¿no? Cuando yo hablo de edema, ustedes me entienden. Sí. Ok. El edema el edema es una característica del proceso inflamatorio en sí. Hay edema en cualquier proceso inflamatorio, en la conjuntiva, que se llama quemosis, en los párpados, que acá en definitiva es edema conjuntival también, ¿no? Pero se nota mucho el componente palpebral. A veces hay alguna diferencia topográfica. A veces se inflama más la conjuntiva vulvar, a veces se inflama más la conjuntiva tarsal. Esos son detalles bastante finos, pero sí sepan que, las conjuntivitis bacterianas, sobre todo las virales, o sea, las infecciosas, pueden producir edemas de este tipo, de párpado me refiero, ¿no? Pero se ven mucho más, es mucho más frecuente de las conjuntivitis que producen la histamina, que es los gránulos de histamina que se rompen en un proceso inflamatorio, generan esto, generan mucho edema, hay mucha extravasación de líquido, entonces como que se hincha todo muy rápido. Las conjuntivitis alérgicas que asustan mucho, en general hay pacientes que por estar en contacto con algún animal o alguna de contacto que se rascaron el ojo, se les hace una quemosis localizada que los pacientes dicen, tengo como una ampolla en el ojo, se me está por salir el ojo, se asustan mucho, y en definitiva lo que tiene es un edema conjuntival que es agudísimo, o sea, en minutos se les puede producir a los pacientes, en general pican,
y si les pones una compresa fría, a la hora tenés el cuadro resuelto. Son procesos inflamatorios agudos típicos de algún componente alérgico. Entonces, relacionen la quemosis aguda con algo alérgico. Con una gotita de corticoide andan fantástico, pero no es necesario ponerles corticoides porque así como se producen muy rápido, se van muy rápido también, con un poquito de frío. Entonces, el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas, hay medidas generales, hay medidas farmacológicas. Dentro de las medidas generales, si se puede reducir la exposición al alergeno, evitar salir los días de primavera. Esto a ver, está escrito, ¿no? Pero, bueno, yo no dejaría de salir, yo tengo un componente alérgico y no dejo de salir los días de polinización, pero sé que por ahí son días que me van a picar un poco los ojos. Todo depende de cuán intenso sea el alérgico, ¿no? Usar anteojos recetados, los que tenemos recetados, y de sol a modo de barrera para evitar el contacto. Las compresas frías vienen siempre bien, es lo primero que le tienen que pedir al paciente alérgico. Y dentro de los farmacológicos tenemos antihistamínicos tópicos, como la olopatadina y la B-postatina. Hay otros, pero con que sepan estos dos está bien. Una pregunta. Sí. ¿Puede cerrar el cuadro que hay ahí que está tapando la diapositiva abajo de todo? Sí. Buenísimo, gracias. De nada. Entonces, la olopatadina, la B-postatina, esto es como una loratadina vía oral, pero tópica, en gotitas, que se usa una gota cada 12 o cada 24 horas, y esto depende porque la olopatadina y la B-postatina, sobre todo la olopatadina, vienen en distintas concentraciones, vienen al 0,1 y al 0,2%. Si es al 0,1 se usa cada 12, o sea, 2 veces por día, y si es al 0,2% se usa una sola vez por día. No importa eso. Ustedes sepan que, bueno, si lo recuerdan, fantástico, pero sepan que los antihistamínicos tópicos se usan 1 o 2 veces por día. Es una gotita o 2 a lo sumo, y esto sí es importante, en general se usan como se usan de manera preventiva los antihistamínicos. El antihistamínico sirve para cuando el paciente ya tiene el cuadro inflamatorio, pero no son antiinflamatorios. Entonces yo, por ejemplo, a la olopatadina o a la B-postatina se las indico a los pacientes alérgicos que hacen alergias en primavera, en agosto. O cuando empiezan con los primeros síntomas, ya empezá a ponerte una gotita. Todos los días, a la misma hora. Yo en general la uso al 0,2%, las uso bien concentradas, pero para que los pacientes se pongan una sola vez y después se olviden. Y se usan en general no menos de un mes, lo que dura el proceso, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que tiene una conjuntivitis, por ejemplo, de contacto, un paciente que se rascó con algo de látex, con un guante de látex y era recontra alérgico, no sé, o el pelo de un gato, el pelo de algún perro, acariciaron un perro o del gato y se tocaron el ojo, pueden hacer una inflamación aguda. A estos pacientes no es necesario continuarles el tratamiento un mes. Una o dos gotitas y nada más. ¿Podría ser un corticoide sistémico como un dexalergín, aunque tiene dexametasona? No, llegan poco al ojo. Llegan Nosotros poco. no usamos mucho los... Sí podemos usar algún antihistamínico vía oral, también por esto, ¿no? En los pacientes que tienen las conjuntivitis estacionales, o los procesos alérgicos estacionales. En general no tienen mucho efecto, lo no tópico. Se pueden dar, pero a ver, se pueden dar los antihistamínicos vía oral. Yo con un corticoide vía oral no me metería, pero por los efectos adversos. Si usamos corticoides, usamos estos dos que les nombré anteriormente, que son el loteprednol y la fluorometalona, que son corticoides suaves, que no tienen tantos efectos adversos, en general no producen efectos adversos. De manera tópica se pueden usar cada 8 o cada 12 horas, o sea, 2 o 3 veces por día.
También, yo en general a los alérgicos no les doy más de 15 días de corticoides. Los que tienen una conjuntivitis alérgica. Como mucho 15 días, 10, 15 días, no más. No les doy corticoides a todos los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica, ¿eh? Se lo doy a los que están muy molestos, los que tienen mucha picazón, los que tienen mucho lagrimeo, que son todos los síntomas que uno relaciona con la intensidad de la inflamación. El lagrimeo, la picazón o mucho ardor, pero es más picazón que otra cosa. Si les molesta mucho, yo sé que el antihistamínico se los va a aflojar, pero no les va a quitar toda la molestia porque no es un antiinflamatorio. Entonces, combino un antihistamínico con un corticoide unos días. En general les digo, vas a usar estas 2 gotitas durante 15 días y después vas a seguir un tiempo más con el antihistamínico solo. Perdón, entonces, ¿cada cuánto el corticoide? Cada 8 o 12. Es suficiente. En general no necesitamos más intensidad. Todo esto sumado al frío, ¿no? El frío tiene particularmente en las conjuntivitis alérgicas, tiene mucho efecto antiinflamatorio, mucho más que en las infecciosas. Sirve mucho el frío. De hecho, hay pacientes que ya se saben alérgicos y cuando empiezan con alguna molestia van, se lavan un poco los ojos con agua en el baño y listo. Y ya sienten el alivio. Sintomático, ¿no? Es un tratamiento sintomático. Bueno. ¿Cuándo un médico general debe derivar un proceso conjuntival al oftalmólogo? Es muy raro. Pero bueno, cuando una conjuntivitis dura más de 2 semanas, en general los procesos infecciosos duran menos de 2 semanas, cuando dura más. Cuando respondieron a la medicación, pero al suspenderla a los 7 o 10 días, vuelven. Y ahí deberían enviarlo al oftalmólogo porque evidentemente o no es una conjuntivitis infecciosa, hay alguna otra cosa, o es algo, es algún microorganismo resistente que hay que cultivar. Entonces, si dura más de 2 semanas, o ustedes hacen, o el paciente hace un tratamiento completo y vuelven los síntomas, derívenlo. Porque con la aparatología uno puede orientar un poco más. La aparición de signos de sintomatología que afecta agudeza visual, esto es casi exclusivamente hablando de las queratitis o de las queratoconjuntivitis virales. Cuando una conjuntivitis afecta la agudeza visual, probablemente no era una conjuntivitis. Entonces, si un paciente en el contexto de una hiperemia conjuntival disminuye su agudeza visual, derívenlo. Porque ustedes no van a tener los medios para hacer el diagnóstico correcto. Y bueno, y el último que a mí me parece importante que sepan es algún paciente que tiene una conjuntivitis y una cirugía oftalmológica reciente. Y esto es reciente en menos de 15 días, menos de 20 días. Porque suponemos que hay una incisión en alguna parte de la superficie del ojo, entonces una incisión que probablemente no esté completamente cicatrizada, una incisión que comunica el exterior con el interior. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que los microorganismos externos se nos metan adentro del ojo. Adentro del ojo me refiero intraocular, ¿eh? O sea, que atraviesen la pared esclerocorneal. Adentro del ojo un microorganismo inofensivo puede producir catástrofes. Entonces, si sospechamos o si tenemos una conjuntivitis, que es una infección autolimitada, pero el paciente se operó hace una semana, el abuelo se operó hace una semana de cataratas, y mándenlo al oftalmólogo, por las dudas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de las conjuntivitis? Esto se llama pterigion. Esto es una proliferación fibrovascular de la conjuntiva benigna. Esto es no me lo vayan a decir así, pero esto es un callo en el ojo. De la misma manera que tenemos callos en las manos o en los pies, en los sectores de roce, y la piel se pone más gruesa, y hay
hiperkeratosis. Lo mismo pasa en la conjuntiva. La conjuntiva, cuando se siente agredida, en algunos casos produce esta proliferación. La causa de esto es el sol. Es el viento y los rayos UV. Entonces, estos pacientes, a ver, acá tenemos pterigions que son enormes, pero los pterigions en el 90% de los casos son nasales y proliferan desde nasal hacia el centro del ojo y pueden montarse sobre la córnea. Cuando se montan sobre la córnea, ¿qué puede pasar? Se opera. Bueno, ahí tapa directamente afecta la agudeza visual. Afecta la agudeza visual. Cuando el pterigion es muy grande, puede afectar la agudeza visual, y eso es uno de los motivos por los cuales se operan los pterigion, la disminución de agudeza visual. ¿Cuándo se operan esto es quirúrgico, ¿no? No se resuelven con gotitas. Lo que sí hacen las gotitas es aflojar la sintomatología cuando el pterigion molesta. A veces el pterigion se puede volver molesto al parpadeo, de sentir como una sensación de cuerpo extraña. Entonces a veces podemos usar un poquito de antiinflamatorio o lágrimas artificiales, básicamente para que el párpado no roce directamente. Pero lo que hay que hacer con estos pacientes es indicarles medidas preventivas, usar anteojos de sol, sobre todo si vas a estar mucho al sol o en lugares con mucho viento. Esto se ve mucho en el norte y en el sur. Mucho. Y bueno, y se decide operar si el paciente por estética se lo quiere sacar, si molesta y con medicación no lo podemos mejorar, y si afecta la agudeza visual. Esas son las indicaciones de la cirugía de pterigion. Ahí está, la cirugía de pterigion. Y otro diagnóstico diferencial. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Una hemorragia. Es una hemorragia conjuntival. Más conocido como derrame. La gente dice, tengo un derrame. Pero fíjense que acá no hay inyección vascular, acá no hay vasodilatación, acá no hay venitas dilatadas que se vean. Acá hay sangre que se extravasó. Esto es venitas de conjuntiva que se reventaron y sangraron. Y queda la hemorragia en la conjuntiva. No hay forma anatómica de que esta hemorragia se vaya para la córnea. No hay conexión anatómica. Porque hay pacientes que cuando se levantan con esto, porque en general es a la mañana, te dicen, se asustan mucho, ay, porque se me va, y veo que se me está moviendo y cada vez tengo más, y se me va a ir para el centro y no voy a ver. No, que es tranquilo, esto no pasa. Esto es una hemorragia conjuntival, es una hemorragia en un anexo ocular que no tiene injerencia en la agudeza visual. ¿Qué producen los derrames conjuntivales? Un trauma mecánico, digamos, un trauma, un golpe, o rascarse medio bruto, puede romper una venita. Los bilaterales así masivos de toda conjuntiva en general son con vómitos, náuseas, arcadas. Eso levanta, por maniobra de Valsalva, levanta la presión intravenosa y las revienta. A veces los pacientes que tienen hipertensión arterial pueden hacer esto. Estornudar medio fuerte, toser medio fuerte, todo lo que sea aumento de presión intraabdominal, que genere ese esfuerzo abdominal, puede producir derrames conjuntivales, sin que haya un trauma mecánico. Esto se va solo, esto es una hemorragia, esto es un moretón en la superficie del ojo. No hay gotitas, acá hay que esperar que el cuerpo lo reabsorba. Entonces, tranquilizan al paciente, le toman la visión para que se quede tranquilo y le explican que no hay gotita para esto, que se va a ir solo. Pero no es una conjuntivitis. Esto es otro diagnóstico diferencial que no se les puede escapar. Esto es, fíjense que es una inyección ciliar, o profunda si quieren,
pero no es una conjuntivitis. Este paciente no se puede ir con una tobra o una DEXA, y si lo miran, tiene en la córnea una lesión blanquecina que le quita transparencia a la córnea, y si lo miran más en detalle, tiene un nivel de hipopión en la cámara anterior. ¿Lo ven? Sí. El nivel ahí abajo es un paciente que tiene una infección corneal, que atravesó el espesor corneal y que esa infección está dentro de la cámara anterior, se nos metió dentro del ojo. Esto sí es patrimonio, esto lo derivan urgente. No le ponen nada y lo mandan ya hoy con una carta, y si tienen un oftalmólogo lo llaman, che, necesito que veas a este paciente, porque este paciente puede perder el ojo. Dependiendo, ¿no?, de la agresividad del microorganismo. Para que se produzca esto, no es el tema de hoy, ¿no?, pero para que se produzca esto tiene que haber una solución de continuidad en la córnea. O sea, la córnea es íntegra y se nos mete un bichito si se raspa, si se lastima. La causa más común de abscesos corneales son en los usuarios de lente de contacto. Los que usan mal la lente de contacto, ¿no? ¿Y cómo se llama esta patología? ¿Cuál? ¿Absceso corneal? Sí, eso es. Sí, es una infección corneal. Una infección en la córnea. Pero no es una conjuntivitis, ¿eh? Miren bien, que para decir conjuntivitis ustedes no tienen que encontrar nada en ninguna otra estructura. O sea, la córnea tiene que estar íntegra, no tiene que haber nada en cámara anterior. A veces el interrogatorio nos termina de orientar, ¿no? Soy usuario de lente de contacto, me saqué el lente, me molestó un poco y a los 2 días está así. Esto no es una conjuntivitis entonces. Esto es una inyección mixta. Ahí tienen el cuerpo extraño corneal. Parece un lunarcito de iris, pero es un cuerpo extraño corneal. No es una conjuntivitis. A ver, tiene una inflamación de conjuntiva que acompaña el proceso. Sí, la conjuntiva está inflamada, pero no es una conjuntivitis pura. El origen de esta inflamación es la córnea. Entonces no va tobra, no va dexa, no va ciprofloxacina, no va eritro, y mucho menos un antihistamínico. Y ante la duda, chicos, lo derivan, ¿eh? Esto también, ¿qué les parece esto? ¿Qué ven? ¿Hay hiperemia conjuntival? Sí, hay hiperemia conjuntival, pero no es por una conjuntivitis. ¿Qué les parece? Parece una neoplasia. ¿Parece una neoplasia? Es una neoplasia, sí, claro. Hay un tumor, ¿no? Hay un tumor en la conjuntiva vulvar y que compromete la córnea. Sí, esto es una neoplasia conjuntival, es un cáncer de conjuntiva. Estos pacientes hoy por hoy andan muy bien con quimioterapia tópica, muy bien andan. También se puede resecar, ¿no? Se puede hacer tratamiento quirúrgico. Lo bueno, entre comillas, que tienen los tumores o neoplasias de conjuntiva es que se ven. Pero como se ven, se tratan rápido. O sea, hay algunos casos que llegan tarde, ¿no? Por supuesto, como todo, pero tenés que ser muy dejado. En general, llegan re a tiempo. Bueno, no va tobra acá, chicos. Esto se ve. Y si ustedes le sacan una foto y le hacen zoom, se ve. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, decime. En el caso del cuerpo extraño, Sí. ¿nosotros qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos lavarlo con suero fisiológico hasta que se intente retirar o derivarlo al oftalmólogo? Bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Pero las guardias en general intentan sacarlos. Lo ideal es hacerlo por medidas de arrastre, con solución fisiológica, con un lavaje. En general no salen los cuerpos extraños más comunes, que son los por amoladora. Los cuerpos extraños que son subtarsales, o sea, que se meten abajo del párpado, en general el párpado superior, esos andan bastante bien. O sea, son los tipos que iban a la moto y se les metió un bichito y se les metió algo, o los días de mucho viento.
muchas veces el lagrimeo propio lo elimina. A veces el baño de solución fisiológica por arrastre lo saca. Lo ideal, si no tienen un oftalmólogo cerca o una lámpara hendidura cerca y alguien que la sepa usar, o sea, un oftalmólogo, si van a intentar arrastrar con algo, tienen que intentar con algún hisopo. Pero si está en la córnea es muy difícil. La córnea tiene mucha inervación y por reflejo sacan, no te dejan los pacientes. Pueden usar anestesia tópica, una gotita de anestesia, el paciente se va a dejar pasar el hisopo, pero si una o dos pasadas de hisopo no sacan el cuerpo extraño, no intenten, porque lo único que hacen es meterlo más en profundidad. Esto nosotros en general lo sacamos con agujas, raspamos con agujita, con la lámpara hendidura. Gracias. Aparatos. Pero traten de no, si con medidas de arrastre, bueno, igual después cuando ustedes estén en guardias, a veces hay protocolos en las guardias de cómo manejar estas cosas, pero en general yo intentaría solo con medidas de arrastre, y si está en la conjuntiva o en el borde, es más fácil. No se metan con los cuerpos extraños que están delante de la pupila. Los que están periféricos, en el peor de los casos se le hace alguna cicatriz periférica, entonces no le vamos a quitar visión a ese paciente, pero los que están en el centro, no se metan. No se metan porque pueden generarles una cicatriz y que esa cicatriz les genere una disminución de agudeza visual de por vida. ¿Estamos? Y en caso de retirar ese objeto extraño, ¿le damos antibiótico igual? En general usamos antibióticos, sí, en general sí, usamos. Yo uso tobramicina en los cuerpos extraños metálicos, que son bastante asépticos, porque eso es hierro caliente, imagínate que no hay ningún bicho ahí. Pero algún paciente que por ahí estuvo varios días con la molestia, estuve amolando el domingo y te caen el viernes. Y si le sacás el cuerpo extraño, le usamos, por protocolo se usan antibióticos. Y uso tobramicina o algún antibiótico de mayor espectro, dependiendo de cómo vea. A veces los pacientes tienen una inflamación alrededor del cuerpo extraño que te habla de que ahí ya hay algún bichito proliferando. Entonces usamos algo un poquito más. Yo uso gatifloxacina o moxifloxacina en esos casos. Y si el cuerpo extraño es vegetal, obvio, antibiótico sí o sí. Las basuritas, se metió una basurita, una espina, iba caminando una rama. Eso viene con bicho, seguro.